Lo he salvado, lo he salvado de tus garras, lo he salvado de tus garras. Oye, ¿qué tal, amigos? Nos han encontrado aquí infraganti, que decimos en España. El motivo de esto es que hoy vamos a hablar de cómo desarrollar la creatividad de nuestros hijos. Así que, si el tema les interesa, si tienen niños, quédense en nuestra casa un ratito. Y si no los tienen y quieren jugar, quédense también. ¿No te dio sed tanto juego? Sí, yo creo que sí, te lo agradezco. ¿Cómo será el mundo cuando nuestros hijos sean mayores? ¿Verdad? Nadie lo sabe. Vaya pregunta. Eso es. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarles? Seguramente el mundo será difícil, ¿verdad? Claro. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles a desarrollar su creatividad, para enseñarles a ser flexibles en las situaciones complicadas que seguramente se les van a presentar y a tener unos criterios adecuados y correctos? Yo tuve la suerte, como tú sabes, Monse, desde muy pequeñito, de poder haber sido educado en un tipo de escuela de arte, donde desde muy pequeñito hice pintura, diseño, fotografía, incluso cine. Y todo eso me fue formando, porque desde pequeño me estimuló a toda esa creatividad. Te advierto que hay gente que piensa que la creatividad es cosa de locos. Evidentemente, pues estamos enloquecidamente enamorados con el arte. Y otros piensan que la creatividad no sirve para nada, que es inútil. ¿A ti qué te parece? Y muchos piensan que es perder el tiempo, evidentemente, ¿no? Y que lo que es importante pues, son las matemáticas y los dineros, ¿no? Exacto. Pero la creatividad es el proceso mediante el cual nos expresamos todos. Y este proceso tiene que ser aprendido por nuestros hijos. ¿Cómo vamos a ayudarles a expresar su creatividad sin que nuestra casa y nuestra vida sea un desastre? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos descubran la creatividad, estimular la creatividad y sea una cosa, una moneda, digamos, normal? Muchos piensan que es una cuestión hereditaria, que eso depende, bueno, si los padres pues eran artistas creativos, pues entonces si los hijos salen así. Otros piensan, no, es muy importante el ambiente alrededor donde ellos han nacido. La verdad es que los científicos no se ponen de acuerdo y terminan diciendo que posiblemente es una mezcla entre las dos cosas, ¿verdad? Los genes, lo hereditario. La historia, el ambiente en que, y el ambiente donde en que nos hemos desarrollado, ¿verdad? Pero fíjate, otra gente piensa que ser creativos es un lujo para ricos, y esto no tiene nada que ver con la riqueza. Hemos dicho antes que la creatividad es la forma que cada uno desarrollamos para poder expresarnos. ¿Quién nos expresa en este mundo? Todo el mundo nos expresamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser más creativos, a sacarle a su creatividad todo el partido? Los padres tienen que estar atentos a los sentimientos de los niños, descubrir qué es lo que tienen para poder animarles, porque los sentimientos se expresan muchas veces jugando, haciendo cosas, inventando cosas, ahí se expresan los sentimientos, sobre todo y a en el veces juego. No le damos importancia a esto, ¿verdad? Nos parecen cosas pasajeras. Fíjate, otra cosa importante es que la creatividad no es igual para todos. Muchas veces decimos, este niño es creativo y este niño no lo es. Esto no es verdad. Todos somos creativos. Algunos llegarán a ser artistas, que tienen una creatividad mucho más desarrollada o más enfocada hacia unas expresiones artísticas u otras, pero todos somos creativos porque todos nos expresamos. U otras, porque muchos creativos son creativos en las finanzas, son inventivos, son personas que son capaces de inventar cosas en otros campos, en el campo de la ciencia, no solamente el campo del arte. Se piensa que la creatividad solamente es para expresar arte, ¿no? Tampoco es esto. También es cierto que hay que prestar atención porque efectivamente sí que hay niños que tienen talentos especiales, ¿verdad? Y estos talentos especiales necesitan ser tratados de una manera especial. Ahora nosotros nos quisiéramos referir a la creatividad que existe en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? A veces, vamos a suponer, tenemos dos niños, ¿no? Uno de ellos los dos están dibujando el mismo dibujito, ¿verdad? El mismo dinosaurio. Y uno lo va haciendo, cuidando que sea exactamente como es
el dinosaurio, y además preguntando cada vez que hace cosas, mamá, ¿está bien que lo he pintado de rojo, de negro, de lo que fuera? En cambio, el otro hijo toma ese mismo dinosaurio y lo pinta de la manera que él quiere, inventa las formas que él quiere, tiene mucha más libertad. Probablemente el niño que tiene esa capacidad de inventar, de hacer las cosas totalmente a su aire, tiene unos elementos de creatividad naturales, innatos, ¿no? Aunque fíjate que es muy probable que ese dinosaurio que ha hecho él por su cuenta, según nuestros criterios, a lo mejor es el que está peor pintado. Exactamente. Y no le podemos decir, oye, lo has hecho mal, mira, esto tiene que ser aquí, así, esto le has pintado el ojo de verde y los dinosaurios tienen los ojos amarillos, ¿no? No, nosotros debemos permitir que nuestros hijos se expresen. Oye, quería decir también que la creatividad comporta un cierto grado de caos, ¿verdad? Sí. De desorden. Pero ojo con esto, porque esto no quiere decir que nuestra casa debe ser un completo desastre, sino que respetando las normas de orden que ya hemos puesto, entre medio de ellas puede haber una cierta libertad en la que nosotros permitimos a nuestros hijos que se expresen. Claro, una cierta y una mucha libertad, ¿no? Exacto. Cuando los niños son muy pequeñitos, sobre todo, y los castigamos porque han hecho las cosas incorrectas, no nos han gustado cuando lo hacían, generalmente les estamos coartando a su libertad creativa, cuando los estamos castigando, digamos, porque no han hecho exactamente la cosa como tú hubieras querido, no les hemos potenciado su libertad, muchas veces el niño corta su creatividad, se frustra en ese sentido y ese muchacho pues en un futuro no va a expresarse con libertad de ninguna manera, ¿no? Es importante decir que todos los padres tienen la capacidad de fomentar la creatividad de sus hijos, ¿verdad? Sí. Lo que estábamos comentando antes del desorden, yo sé que más de una mamá debe estar pensando, madre mía, ¿qué están diciendo estos?, ¿no? Permitir que su habitación, por ejemplo, sea un lugar donde ellos se expresen porque desparraman los juguetes por el suelo o las pinturas, pero siempre decir que hay un tiempo, hay un momentito antes de terminar para recoger todas esas cosas y volverlas a poner en su lugar, ¿verdad? Exacto. Evidentemente la creatividad es un poco loca, en ese sentido crea, porque sale del subconsciente, digamos, no es tanto racional, ¿no? Pero lo que tú dices, ese orden luego en que se aplica la disciplina en la casa, en la que se dice, después de terminar de jugar, de haber ensuciado todo porque han pintado todo, pues entonces hay que recoger las cosas. Oye, yo oí una vez una persona que decía que el talento estaba en la mirada del espectador, ¿verdad? O sea, que lo mira más que, que la obra como tal. Exacto, ¿no? Sí, sí. En cómo ayudar a nuestros hijos, cómo apreciar aquello que hacen en vez de criticar y en vez de intentar corregir una cosa que en realidad no necesita corrección, ¿verdad? La creatividad es muy importante que la estimulemos desde muy pequeñitos a los niños y que sean los padres quienes están haciendo eso, ¿no? Mirad lo que ha pasado, por ejemplo, en los países del este, con todos los regímenes políticos que ha habido en los últimos tiempos, en que, por ejemplo, se apartó a los niños de sus padres y los niños no tenían la referencia de los padres, esos niños que no recibieron la aprobación también cuando los críos hacían alguna cosa buena o mala, esos niños han crecido, digamos, con grandes taras y con grandes dificultades justamente porque no han tenido la presencia de los padres ahí al lado, el aprecio de los padres manifestándolo, ¿no? Hay que decir también que la creatividad requiere una cierta soledad, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado con esto. Si nuestro hijo, nuestra hija se retiran a su habitación, a un lugar para dibujar, para pintar, para leer, esto no es malo. Pero si ellos se retiran y se aíslan porque no quieren estar con sus amigos, es porque sienten un rechazo social y se aíslan, ojo con esto porque esto no es creatividad, ¿verdad? Claro. ¿Sabes qué otra cosa pasa también? Cuando los niños no les dejamos expresarse, no dejamos expresar lo que tienen dentro. Lo que pasa muchas veces es que eso que sienten dentro, toda esa energía que tienen dentro, la expresan con violencia, con llanto, con malas palabras, con rabia. Siempre encontrarán una manera de expresar lo que tienen. Entonces es trabajo de los padres, es responsabilidad de los padres saber encontrar canales de expresividad de toda esa energía que hay dentro de un niño, porque un niño, imagínate tú, pues está lleno de energía vital, ¿no? Oye, y una de las ideas equivocadas es que para desarrollar la creatividad de nuestros hijos muchas veces les ponemos en clase de danza, en clase de pintura, en clase de música, qué sé yo cuántas cosas, ¿no? Y apenas tienen tiempo los niños de jugar. Y
tienen que tener en cuenta de que la creatividad no es que los niños sepan hacer todas esas cosas, no son grados de conocimiento. La creatividad es la capacidad que tienen los niños, la flexibilidad de su mente para que con los elementos de que disponen en ese momento ellas puedan reaccionar y poder tener un grado de satisfacción y de sentirse bien consigo mismos. Por eso, qué importante es la creatividad para enfrentar las circunstancias de la vida, tener una mente abierta y saber que con aquello que la vida nos presenta en cada momento nosotros podemos salir adelante. Vale, tenemos montones de cosas para charlar, la verdad es que este tipo de temas, vamos a seguir en otro programa charlando sobre esto, pero tendríamos para dedicar casi toda una serie, ¿verdad?, sobre esto de los juegos, de la creatividad, cómo hacer descubrir a los niños todo su potencial que tienen dentro. Pero hablemos de un poco de los juegos, ¿verdad? En cualquier momento tú estás mirando un informativo de televisión en que hablan de la guerra, esa palabra tremenda y esa realidad tremenda en nuestra sociedad, pero fíjate tú, abres un poquito los ojos y ya verás en algún ángulo de esa toma en que verás a algunos niños jugando, porque en las peores de las guerras, en las peores de las situaciones, los niños siempre tienen la capacidad de refugiarse para que su imaginación se desarrolle, y ahí están los niños jugando. Y esos juegos pues son muchas veces hechos con cosas de lo más sencillo. Vamos a hablar un poquito más sobre estas cosas. A veces no son juegos caros, son cosas que ellos mismos inventan. Bueno, ¿no? Fíjate que antes decíamos que la creatividad no es un patrimonio de los ricos, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos sentido muchas veces más realizados cuando hemos jugado con esas muñecas de trapo antiguas que nos hacían nuestras mamás. Yo recuerdo que yo de pequeña tenía muchas muñecas, pero lo que más me gustaba era hacer mis muñequitas de plastilina, porque les podía hacer sus vestiditos y sus mesitas y su casa y los platos y todo esto, ¿no? A veces aquello que podemos hacer con nuestras propias manos es lo que nos produce satisfacción. La creatividad debe producirnos satisfacción, debe producirnos sentirnos bien. Hay dos tipos de juguetes, el juguete que los niños necesitan porque son los que necesitan para expresarse, y aquellos juguetes que los niños quieren porque lo han visto en televisión, porque lo han visto porque sus amigos lo tienen, entonces es producto más bien de la publicidad. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar entre los juguetes que los niños realmente necesitan para poder desarrollarse, y aquellos otros que son los que aparentemente quieren y te vuelven loco porque mamá quiero que me compre, pero a lo mejor no es el juguete más adecuado para el niño. De todos modos sabemos que qué difícil es cuando ellos están viendo continuamente por televisión un juguete, todos sus amigos lo tienen, y nosotros sabemos que es un juguete que es absolutamente absurdo, ¿no? Yo diría que hay juguetes que no son malos, sino que simplemente no son juguetes creativos, ¿verdad? Claro. Entonces, tampoco es que vamos a hacer de nuestros hijos unos ermitaños y decir, aquí solamente vas a jugar con 4 palillos, 2 corchos y una barra de pegamento. Pero, dado que sabemos que esos juguetes que no sirven para nada, los niños los tienen durante 2 días y luego los abandonan. Exacto. Seamos nosotros inteligentes para que cuando en el momento que ellos abandonen esos juguetes tengan a mano otros que sí que realmente les satisfacen, claro, que a lo mejor ellos nunca los hubieran pedido, pero que nosotros sabemos que finalmente aquella caja de colores, aquellas acuarelas, aquellos papeles, aquella tijera, aquellos recortes de lana, eso es lo que realmente pasan tiempo y tiempo jugando. Entonces, compremos, cedamos, si es que se puede decir así, en alguno de estos juguetes, siempre que no sean juguetes negativos y destructivos, que bélicos, también los hay, violentos, ¿verdad? Exacto. Pero cedamos en algunos de estos juguetes, podríamos decir que son más tontos. Exacto. Pero preocupémonos de tener al lado esos otros juguetes que sí que les ayudan a desarrollar su creatividad. Yo diría más que juguetes, son futuros juguetes, son prototipos de juguetes. Materia prima. Materia prima, que son cajas. A los niños les encanta tener todo tipo de cajas, cuerdas, palos, sí, plásticos, todo tipo de cosas, digamos, con los que ellos pueden hacer cosas, ¿no? Muy bien, nos vemos. Nos vemos en el siguiente bloque, seguimos hablando de todas estas cosas, tenemos montones de historias para seguir jugando. Vamos a hablar un poquito ahora de autoestima y de creatividad. Un niño puede ser creativo sin tener mucha autoestima, y a la vez puede tener mucha autoestima y no tener nada de creatividad. En ese sentido, muchas veces los niños tienen problemas para obtener satisfacción de las cosas que están haciendo.
Algunos de ellos pierden el interés inmediatamente de las cosas que hacen y otros pueden concentrarse en un juguete o en una actividad y pasar horas y horas y tú dices, pero ¿cómo es que no se cansa? Bueno, tiene mucho que ver con la autoestima y con la satisfacción que los niños van haciendo de las cosas. Hemos dicho antes que el proceso creativo se trata de sentirse satisfecho con lo que uno ha hecho, disfrutar de lo que uno ha hecho, más que el hecho de obtener unos resultados espectaculares, ¿verdad? Claro, yo creo que la realización del padre es ver que el niño se está realizando justamente, ¿no? Que está encontrando eso, esa satisfacción. Esa autoestima casi siempre viene de saberse único. Único, distinto, diferente, especial, ¿no? Y que tiene unas capacidades en sí mismo de poder hacer cosas diferentes de los demás, ¿verdad? Para expresarse libremente tiene que estar seguro en el contexto donde está. Si el niño está en un contexto donde no se puede tocar nada, donde cuidado se rompe todo, evidentemente el niño tiene la menor capacidad de poder expresarse. O si está en un ambiente donde le van a juzgar y criticar absolutamente todas las cosas que hace, ¿no? A veces el niño comete un error y ese error es terrible. Yo muchas veces con nuestros hijos están jugando o están dibujando alguna cosa. ¡Ay, me quedó mal! No, no te quedó mal, está bien. No, 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 porque los niños a veces quieren que las cosas les salgan exactamente perfecta, pero es que no importa, porque lo importa es no intentes explicarle al niño eso porque el niño... Porque sí que le importa mucho. Sí, 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 pues es que te quedó mal y tengo que volver a hacerlo. También depende del carácter de cada hijo, ¿verdad? Eso es, sí, sí. De todos modos, sí que es importante hacer unas críticas constructivas, cómo juzgar constructiva y positivamente el trabajo de nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Los niños, por ejemplo, los menores de 8 años, no distinguen entre lo que hacen y lo que son. Entonces, si nosotros le hacemos una crítica negativa de una cosa que han hecho o simplemente una crítica constructiva tratando de corregir, van a pensar que esa crítica se la estamos haciendo a su propia persona. Por tanto, ojo con esta sensibilidad. Vamos a charlar un poquito sobre jugar, sobre el arte de jugar, tremendo arte que se pueda descubrir en la familia. Cuando se descubre esto, pues la familia se lo pasa muy bien. Los niños necesitan jugar, parece que una tontería, ¿no? Parece que esto, pero muchas veces en el momento donde estamos viviendo, los niños no tienen tiempo para jugar. Mientras vienen del colegio, hacen sus tareas, luego tienen que hacer sus tareas creativas de música, de canto, de... Exacto, las otras tareas, otros tipos de... Las que les imponemos para que sean creativos, ¿no? Exacto, pues los niños no tienen tiempo de poder jugar. Cuando por fin van a jugar, pues resulta que se tienen que ir a acostar y a dormir. Por lo tanto, los padres tienen que aprender también a jugar con los niños y con los hijos. Difícil tarea en muchos casos cuando muchos padres tienen miedo a perder el respeto, que los niños les pierdan el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que no saben a veces jugar, ¿no? Porque no lo encuentran divertido. Sí, es cierto que es muy triste ver cómo en nuestra sociedad hay niños que han perdido esa capacidad de jugar, ¿verdad? Y todo esto es porque a lo mejor pasan horas y horas y horas delante de la televisión, les compramos juguetes que no sirven para desarrollar su creatividad, pero como se aburren de un juguete a la semana de que lo tienen, ya les volvemos a comprar otro y otro y otro, y les vamos metiendo este tipo de dinámica que no les favorece para nada, ¿verdad? Los juegos son un fin en sí mismo. O sea, no hay ninguna otra cosa que hacer. Y eso a veces... Pasarlo bien, divertirse. Exacto, pero fíjate que muchas veces a los padres, yo no sé si a las madres, pero yo creo que a muchos padres nos cuesta perder el tiempo haciendo tonterías, digamos, ¿no? Pero ahí está la clave, ¿no? El hecho de poder tirarte al suelo en algún momento y jugar con los juegos preferidos de los niños, y además hacerlo de la manera como ellos quieren, porque nosotros siempre estamos haciendo trampa, ¿verdad? Hacemos trampa y los niños dicen, no, 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 respeta las reglas del juego. Y dicen, bueno, no importa, pero no, 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 hazlo como ellos quieren, de acuerdo a las reglas que son las reglas del juego, porque ahí de alguna manera es una simbiosis de lo que pasa en la casa también. Claro. Hay unas reglas también en casa y tú le estás pidiendo al niño que las cumpla y el niño te dice, cumple la regla del juego, papá, no me hagas trampa. Sí. Mira, hablemos un poquito también de estas reglas respecto al proceso de creatividad. Antes mencionábamos que este proceso requiere de una intimidad, requiere de una cierta soledad. El proceso creativo, el desarrollo propio, se hace en soledad. Pero para esto, si estamos viviendo en una familia donde están el papá, la mamá y el resto de los hermanos, necesitamos crear también unas normas de respeto para que se pueda dar en cada uno de nosotros esa necesidad que tenemos de intimidad, ¿verdad? Claro. Por ejemplo,
No permitir que la hermana pequeña vaya a molestar al hermano mayor cuando éste está pintando sus dinosaurios, sus muñequitos, haciendo sus castillos, ¿no? Hay que llamar a la puerta, hay que intentar hacer que respete ese tiempo de intimidad. A la vez, cuando la niña, el papá o la mamá están también haciendo alguna cosa o algún tiempo que necesitan para estar solos, hay que respetar esto. Por eso, esa es una de las normas importantes que hay que poner en la familia, el respeto. Mira, otra pauta para jugar, digamos, sanamente. Los niños se divierten cuando están jugando. Si los niños no se están divirtiendo cuando están jugando, pues cosa rara es esa, ¿no? Sí. Posiblemente pues, se sienten obligados a jugar, porque les has obligado tú de alguna manera, o ellos se sienten obligados a jugar, y eso es malo. Los niños, si no se divierten cuando están jugando, es una cosa extraña. Los niños actúan siempre con espontaneidad, con naturalidad. No tienen una motivación, si haces esto te voy a pagar esto otro, si juegas con esto, si haces esta actividad. Cuando los niños juegan gratuitamente, porque quieren, porque es lo que les sale de adentro. Y así es así, sobre todo cuando es natural, cuando no hay otra presión exterior. Claro, y ojo, porque hay muchos padres que piensan que fomentar la creatividad es labor de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? Claro. Fomentar la creatividad es labor de los padres, porque como hemos dicho, la creatividad es un don de la personalidad, es algo individual, y en los colegios se establecen relaciones colectivas donde es mucho más difícil atender a la personalidad individual de cada niño o de cada niña, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante que esto se tenga en cuenta, así que padres pongan mucho cuidado en la elección de los colegios para sus hijos, pero no esperen y no echen toda la responsabilidad de la creatividad y del desarrollo y de la educación de sus hijos en los colegios. Exacto, o al maestro, porque tú finalmente pasas más tiempo, y has pasado más tiempo porque estás desde niño desde que has nacido con tus hijos, ¿no? Y le conoces, por lo tanto, mucho más. La creatividad muchas veces no es bienvenida, porque la creatividad es desordenada. Exacto. Entonces, hay muchos maestros que parecen no entender esto, que empiezan a coartar la creatividad de los niños. No estamos hablando de desorden, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de orden, estamos hablando de unos parámetros generales dentro de los cuales se puede desarrollar la creatividad respetando unas ciertas normas, ¿verdad? Pero quisiéramos que a la hora de elegir el colegio prestarais muchísima atención a qué profesores les ha tocado ese año a vuestros hijos, cuál es el trato con los niños. Si tenéis unos hijos especialmente activos, pues tener mucho cuidado con esto, hablar mucho con los profesores, explicarles el carácter de los niños y hacer hincapié en que la creatividad de los niños debe ser desarrollada y debe ser respetada. Y no coartada y no castigada, ¿verdad? Jugar con los niños, repetimos, los padres, jugad con vuestros hijos, poneros a jugar con ellos y jugad de acuerdo a las reglas que tienen los hijos. El juego se define por los sentimientos, no por la actividad que se tiene, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me produce a mí? Pues no te produce nada, pero el sentimiento que tú compartes con tu hijo, eso es lo que te produce, y esto es lo que es importante, ¿no? Y pasárselo bien, y exagerar un poco. O sea, no pasa nada si tú exageras un poco a la hora de jugar, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Los niños cuando juegan están totalmente absorbidos en esa actividad, ¿no? Mira, algunas pautas para juzgar si nuestros niños están siendo bien tratados en el colegio. Cuidar de que sus trabajos, todos los niños hacen pinturas, hacen trabajos con cartones, ver si esos trabajos se exponen para que la clase los vea, para que el día que las familias visitan en el colegio se ven, están ahí, buscar que en la clase haya un alto nivel de actividad, que no sea todo estar sentados frente al pupitre y frente al profesor que está hablando, sino que haya actividades diversas, ¿verdad? Mirar si el profesor tiene una actitud de aprecio hacia los niños, de comprensión, de paciencia, de cariño, ¿verdad? De que realmente, como suele decir mi padre, es un maestro de los de antes, ¿no? Un maestro de los de antes. Un maestro de los de antes. O sea que veía la educación también de forma global, total. Exacto, sí. Muy bien, pues vamos a animaros a despertar esa creatividad en vuestros hijos.
va a traer siempre resultados buenos, positivos. La expresión de los sentimientos, de las emociones, no se van a quedar encerradas, no se van a manifestar de forma violenta porque tú las has coartado, ¿no? Tú mismo vas a realizarte, porque a veces necesitas un tiempito de estar y sobre todo jugando. Decimos esto que sea dentro de un orden. Nos decía a nosotros una vez un doctor, no pongáis 800 normas en casa, poned 4 y haced que esas 4 se respeten. Y entre esas 4 hay un margen de creatividad suficiente para poder expresarse, ¿verdad? La alegría despierta alegría, despierta alegría, despierta alegría. Ahí va. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha más todavía. Que nada triste entre en tu corazón, que te haga olvidar su resurrección. Que nada triste entre en tu corazón, que te haga olvidar su resurrección. Vamos juntos ahora. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. Una vez más. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría es oración, la alegría es amor, la alegría es la fuerza que nos da valor. Y ahora vamos a tomar un lápiz, una escoba, un palo cualquiera, un vaso, cualquier cosa que nos sirva para hacer ruido, y vamos a hacer un poco de percusión mientras cantamos todos juntos, niños, padres, abuelos y todo, ¿de acuerdo? La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. Eso es. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. ¡Venga! La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. Y si aún no estás alegre, permite, hermano mío, que vuelva a comenzar esta canción. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. Oh, oh. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía. La alegría despierta alegría, despierta mucha, mucha, más todavía.